Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim Hakudash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora en este video quise tocar sobre la mentalidad que debemos de tener en estos últimos días, especialmente viendo la conducta, la mentalidad y el espíritu en que están estos grupos falsos, llenos de orgullo, llenos de falsedad, y llenos de perversidad, y enseñando a sus congregaciones igual. Que pienso que voy a llamar este video algo en línea como los dos, algo en línea como dentro de Israel, dentro de los que se conocen ser israelitas, hay dos remanentes. Un remanente del Señor, predestinados para ser salvos, y otro remanente predestinados para ser destruidos, siendo cegados. Porque pues como estamos viendo ahorita, no todo Israel es Israel. No todo Israel es parte del cuerpo de Yahushua, parte del templo del Señor, parte del tabernáculo de David, sino algunos cuales son parte de la casa de Saúl, y de la mentalidad de los escribas, de los fariseos, de la mentalidad de rebeldes en la historia de Israel como Jannes y Jambri y Ananias y Sapphira, y Dathan, Koren y Abiram. Pero vamos a comenzar aquí en Salmo 103, entrando en la mentalidad en cual debemos que estar en estos días, porque al fin del día, viendo todo lo que estamos viendo en el mundo y viendo la conducta de estos otros grupos, sabiendo de quién hemos aprendido del Señor por medio de nuestros apóstoles, deberíamos de dar la gloria, honra y alabanza y gracias a Yahweh Bashim Yahushua por enseñarlos el camino correcto por medio de sus hombres, y por medio de los verdaderos maestros, y profetas del Señor, empezando con nuestros apóstoles y ancianos en la Gran Molino, como leemos, será que leerlo bien breve antes de empezar, una escritura preliminaria, Isaías 30 y 20. Isaías 30 y 20. Dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, y esto lo sabemos por nuestro pecado contra el Señor. Él nos ha dado el pan de congoja y agua de angustia, nuestro castigo. Dice, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, aunque tuvimos y estamos sufriendo nuestro castigo al fin del día, por su misericordia nos ha levantado, y nos ha dado maestros, que nunca más se nos serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El Señor nos ha dado maestros que son sinceros, que son que están en el espíritu del Señor y enseñando la doctrina del Señor, y no tomando ventaja de la congregación, y continuamente mostrándonos que después de tantos años están continuando en el trabajo, siendo vistos en las calles, en los videos, día en día y semana después de semana, no como los líderes de estos otros grupos que ni salen a las calles, que solo comandan a sus congregaciones, que son adorados por sus congregaciones, que se exaltan ellos mismos y que enseñan cosas totalmente contra la escritura, totalmente contra la ley y totalmente contra el Señor. Esta es otra razón por qué deberíamos de dar gracias al Señor por darnos, por enseñarnos el camino y darnos los maestros verdaderos, y causarnos también ver con nuestros propios ojos el error de estos otros grupos,
Dice Salmo 103, sabed que Yahweh Bashim Yahushua es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yeah, man. Nunca debería de haber razón por ser orgulloso, man. Como si nos hicimos nosotros mismos, man. Nah, fuimos creados. Okay. Y como leemos en Jeremías, man, desde antes del vientre, el Señor nos formó, nos conoció y nos predestinó para ser a profetas, man. Ahora oramos, y nuestra esperanza es que, Dios mediante, somos parte del remanente, okay, y de los verdaderos profetas y siervos del Señor, okay. ¿Dónde estamos? Dice, nosotros somos su pueblo y las ovejas de su prado, okay. Entrar por sus puertas con acción de gracias, ¿ya? En todo lo que hacemos, okay, en todo nuestro pensamiento, acción, labor, el Señor debería de estar en nuestras mentes y en acción de gracias allá también deberíamos de cometer nuestras manos, nuestros cuerpos, nuestras palabras, nuestras acciones en el mundo y en la presencia de hermanos y en las calles, para que recibamos la misericordia del Señor y no seamos culpables de nada, okay, como está escrito, okay. La elección es sin mancha, man, es sin culpa, no son culpables, okay, sino que van a recibir esa misericordia del Señor, okay, teniendo sus transgresiones, iniquidades y pecados y borrados, man. Okay, queremos hacer parte de ese rebaño, de ese prado, okay, no de los cuales van a tener sus errores en su vista cuando el Señor les traiga el juicio, man, y para que entiendan la razón por qué están recibiendo ese juicio, okay. Dice, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Yeah, man. Como está escrito, nunca podemos dar al Señor suficiente gloria y alabanza, okay, y gracia, okay, pero como estamos viendo en Israel ahorita, man, estamos viendo lo total, estamos viendo las acciones que estamos viendo en Israel ahorita es totalmente al contrario de lo que estamos leyendo aquí. Esto aquí es la mentalidad y el espíritu y el carácter de un verdadero siervo del Señor, miembro de la elección, man. Y lo que estamos viendo en Israel ahorita es lo contrario, man. Uno que solo se sirve a sí mismo, a su vientre, a su ego, okay, a su orgullo, y no por vanidad, okay, por ganancia, por decepción y por orgullo, okay. Porque Yahweh Bashim Yahushua es bueno, su misericordia es eterna y su verdad permanece por todas las generaciones. Yeah, nunca podemos dar suficiente gracias al Señor, man, en manteniéndonos humildes, sinceros y temerosos de Él, okay, en estos últimos días, haciendo lo que Él nos ha comandado hacer, orando, ayunando cuando es necesario, estudiando, vigilando, okay, los eventos globales, filtrándolas por las escrituras y profetizando a nuestra gente el regreso eminente de nuestro Señor, okay, y las señales que estamos viendo en el mundo según las profecías, okay, mantenernos firmes y estables en la fe y en la palabra, en la fraternidad, okay, porque los tiempos son malos, man. Okay, y no queremos hacer parte de el remanente cual va a recibir este juicio del Señor, man. Okay. 4 Esdras 8 y 50, empezando en 50, okay. Dice, porque muchas y grandes miserias serán hechas a los que en el
tiempo postrero morarán en el mundo, en los últimos de los últimos días, en cuales estamos viviendo ahorita. El Señor nos está diciendo que muchas y grandes miserias serán hechas, ¿ok?, hacia ellos. Y como entendemos, como vamos a leer en un momento, el Señor nos dijo que iba a comenzar con Israel, con su casa, el juicio, ¿ok? Y esto es lo que estamos a punto de ver bien rápido, man. El Señor no más se va a sentar y dejar que esos hombres continúen a blasfemar, a desviar a sus congregaciones, a hablar cosas altamente contra la Escritura, en su orgullo, siendo burla del nombre del Señor, enseñando pecado, promoviendo perversión. Por esta razón el Señor va a traer gran juicio y va a ser terrible, doloroso. Okay. Dice, por cuanto han andado con gran soberbia. Dice, mas entiéndete por ti mismo. Busca la gloria para los que son como tú. Man. Por eso el Señor nos dijo, no te preocupes por los que van a perecer, man, sino que preocúpete por los que van a ser salvos. Okay. Entiéndete por ti mismo. El Señor nos ha dicho, preocúpate por tu obra, trabaja por tu propia salvación, man, con temor y temblor. Okay. ¿Ya? Y estudia y lee y mantente balanceado y humilde, y no dejando que se te infle la cabeza con la sabiduría y el entendimiento que el Señor te está dando, sino que en eso más razón para mantenerte humilde y dar gracia al Señor, acción de gracias al Señor por lo que estás recibiendo, man, en el Espíritu, no como lo que estamos viendo en Israel ahorita. Eso es lo reverso de humildad y de acción de gracias al Señor. Autoexaltación, orgullo. Dice, y busca la gloria para los que son como tú. Man. El rebaño del Señor, el tabernáculo de David, el templo del Señor, el cuerpo de Yahushua. Que dice, porque sé el remanente del Señor, man, la elección y el tercio, porque se os abre el paraíso, se planta el árbol de la vida, se prepara el tiempo venidero, se prepara la plenitud, se edifica una ciudad y se permite el descanso. Sí, bondad y sabiduría perfectas. Esto es lo que nos espera, hermanos, lo que espera para el remanente del Señor, lo que espera para el tercio, para la elección. Descanso permitido, sabiduría perfecta. Okay. No va, un reino va con nuestro Señor Yahushua, gloria, perfección. Okay. Justicia. Okay. Salvación y perdón de pecados, perfección. Okay. Entendimiento, man, nunca vamos a cesar de aprender cuando el Señor regrese y establezca su reino. Siempre va a haber algo milagroso en la creación del Padre Yahweh que vamos a descubrir y aprender y entender y dados la oportunidad para manipular, ¿no?, en la creación. Okay. La manipulación de los elementos, ¿no? De esta manera el Señor convirtió agua a vino. Okay. Para los que tengan los oídos para recibirlo, ¿no? Dice, la raíz del mal está sellada de ti, la debilidad y la pulila se esconden de ti, y la corrupción huye al infierno para ser olvidada. Ya nunca más vamos a tener que pasar por tribulación, aflicción, sufrimiento, pérdida, angustia. Okay, y antes de que seamos salvos, man, el Señor va a asegurarse que estemos alimentados y protegidos. Okay, aunque tendremos que pasar por ciertas cosas antes de que seamos salvos y ciertos como mártires, pero al fin del día nos espera
victoria, ganancia, inmortalidad. ¿Ok? A 54, los dolores pasan y al final se muestra el tesoro de la inmortalidad. Yeah, man. En nosotros se va a mostrar, ¿ok?, este tesoro, para que podamos glorificar al Señor y para que el Señor sea glorificado en nosotros, siendo nosotros la reflexión de Él obteniendo por su sacrificio inmortalidad y perfección. Nosotros bajo Él siendo coheredores igualmente. Por tanto, no preguntes más acerca de la multitud de los que perecen, yeah, man, porque es algo que de vez en cuando pasa por nuestras mentes cuando vemos las perversidades que Israel empuja, man, y que enseñan orgullosamente, como damn, ¿por qué, Señor, estás dejando que digan estas cosas? ¿Por qué todavía es que no están siendo juzgados? ¿Por qué es que prosperan? ¿Por qué es que esto y lo otro? ¿Por qué es que tienen tantos seguidores? Y todo eso es vanidad, man. Todo eso es vanidad. Esas preocupaciones, esas preguntas, esa vejación de mente. Porque al fin del día sabemos exactamente las respuestas de todo eso, man. Okay. Muchos son los que perecen, pocos son los salvos. Okay. El santuario del Señor es pequeño. Okay. También, como dice la Escritura, aunque juicio no es ejecutado rápidamente, no, por razón que juicio no es ejecutado rápidamente, las mentes, los corazones de los impíos están en sus mentes dispuestos para hacer maldad. Y esto es la razón por qué estamos viendo lo que estamos viendo en Israel, man. Pero en de los últimos días, ¿okay?, el Señor no más se tardará, sino que empezará a ejecutar juicio en Israel rápidamente, aceleradamente y terriblemente. Y ya lo hemos empezado a ver, con, por ejemplo, la muerte de el autoproclamado consolador, man, Tzaddak, de ICGJC, el que se estaba llamando el consolador, uno de los títulos por Yahushua. El Señor lo mató. Okay. Continuando, dice, porque cuando tomaron libertad, despreciaron al Altísimo, despreciaron su ley. Esto es lo que estamos viendo ahorita, man. Individuos despreciando el nombre del Señor, siendo bula, okay, despreciando su ley, enseñando a sus congregaciones quebrar la ley, promoviendo adulterio, uso de drogas, tener sexo en el sábado, sexo en el ano, sexo con la esposa de tu hermano israelita. Okay. Y por esta razón dice que y abandonaron sus caminos. Vean, man. Abandonaron los caminos del Señor, man. Han formado su propia justicia. Okay. Además han hollado a sus justos y decían en su corazón que no hay Dios. Por sus acciones están enseñando que verdaderamente no creen al Señor, porque no temen al Señor, porque sus acciones reflejan esto, man. Sus acciones y sus palabras no reflejan temor del Señor, gracias al Señor, humildad, sino lo contrario. Dice, sí, y eso sabiendo que deben morir, y por esta razón es porque deben de morir, man, como está escrito. Okay. Muerte dolorosa, okay, lleno de tormentos. Okay. Así la sed y el dolor están preparados para ellos, y antes de recibir esta muerte, esto es lo que van a recibir, ¿no? No va a ser una muerte misericordiosa y rápida, sino lleno de dolor. Okay. Sed, hambre, pérdida de hijos, de hijas, de esposas, de brazos, de sus propias mentes, antes de ser destruidos. Porque no fue su voluntad que los hombres se desvanecieran. Porque al fin del día, como entendemos, después de que sean juzgados y destruidos, regresarán en el reino como bebés del remanente del Señor. Vivirán por un momento, por un tiempo, en humildad, pero serán perfectos, igual como la elección y el remanente. Okay.
con las leyes programadas en sus espíritus, en el rango apropiado del Señor. Okay. Dice 60. Pero los que son creados profanaron el nombre del que los hizo. Cuando empezamos el video, lo que leímos era Salmo 100, del remanente del Señor y la mentalidad según cómo Él fue el que nos creó, y cómo por esa razón deberíamos de ser humildes, dando gracias. Y ahora aquí estamos leyendo la mentalidad del remanente de Israel, que no es del Señor en estos tiempos, los 2/3, y de la mentalidad de ellos, aunque fueron creados por el Señor, profanan el nombre del Señor. Fueron ingratos con el que preparó la vida para ellos, y reflejan esto por sus acciones, por sus palabras, por sus enseñanzas, por sus orgullos. Por lo tanto, mi juicio ahora está a la mano. Está a la mano, está listo el juicio del Señor para descender, con gran ira a los rebeldes en Israel, a los orgullosos, a los autoexaltados, a los falsos. Dice, estas cosas no las he mostrado a todos, sino a ti y a unos pocos como tú. Entonces, al remanente del Señor se les fue mostrado este secreto por el Señor, estos secretos, estos misterios. El Señor nos ha revelado y nos ha abrido los ojos para ver exactamente el nivel de iniquidad en Israel, en estos otros grupos, para entender exactamente por qué es que el Señor los va a juzgar de tal manera tan terrible, y para también temerlo más y mantenernos humildes. Entonces respondí y dije, he aquí, oh Señor, ahora me has mostrado la multitud de las maravillas que comenzarás a hacer en los últimos tiempos, igualmente como nos ha enseñado a nosotros, por el Espíritu Santo, el entendimiento de la Escritura, por medio de sus siervos los profetas, nuestros ancianos apóstoles en la gran pega de molino, empezando con sus ancianos, en el orden, predestinado por el Señor. Empezando con Bob Rivens, y pues ya entendemos, para los que pueden recibir y entenderlo, el entendimiento de cómo empezó el principio de esta verdad en el mundo, en Babilonia. Dice, me has mostrado la multitud de las maravillas que comenzarás a hacer en los últimos tiempos. Esdras le fue grado una gran porción del Espíritu, del entendimiento de profecías de los últimos tiempos. Pero pero ¿en qué tiempo no me has mostrado? Como está escrito, ningún hombre sabe el tiempo ni la hora. En los últimos días el Señor nos ha dado la verdad y el entendimiento a un nivel para entender las señales que el Señor nos ha dicho que íbamos a ver antes de su regreso. Entonces, aunque no sabemos exactamente el día ni la hora, por medio de las señales, que es el reloj espiritual, las profecías, entendemos que es extremadamente cerca, y eminente, en la gran aceleración de los últimos días proféticos en el mundo. Próxima escritura, Ezequiel 14, empezando en versículo 22. Dice, mas he aquí, en ella quedará un remanente que será parido, hijos y hijas. Esto es, aquí estamos leyendo del remanente que no es del Señor, como leemos, no todos los que se conocen ser Israel son Israel. Pero hay Israel, y hay un Israel de Dios en estos tiempos. En el reino todos seremos perfectos. Israel, nación sagrada y escogida del Señor. Pero ahorita hay una separación. Vamos a leer. Dice, más allá que en ella quedará un remanente que será parido, hijos e hijas. He aquí ellos os saldrán, y veréis su camino y sus obras. Vamos a ver su camino y sus obras,
y seréis consolados acerca de el mal que he traído sobre Jerusalén, acerca de todo lo que he traído sobre ella. Entonces vamos a ver los hechos, las enseñanzas, las palabras de estos israelitas, ¿ve? Vamos a ver, el Señor nos está mostrando sus atrocidades, de estos falsos grupos, ¿ve? El orgullo, pues todo lo que hemos visto en estos últimos años, ¿ve? Enseñando todo tipo de abominación, okay, blasfemando el nombre del Señor, haciendo burla, okay. Y pues todo lo que ha salido esta semana, man, promoviendo adulterio, XX. Y os consolarán cuando veáis sus caminos y sus obras, y sabréis que no he hecho sin causa todo lo que he hecho en ella, dice el Señor Yahweh. Entonces cuando empecemos a ver el juicio que el Señor va a traer hacia ellos, cual va a ser terrible, ok, vamos a ser consolados, porque antes de que el Señor les trajo ese juicio, nos mostró exactamente por qué fueron dignos de recibir ese juicio. Y no nos vamos a preguntar por qué es que el Señor les está trayendo tan terrible juicio, sino que seremos consolados en el balance del Señor. Y el Señor es extremadamente digno de ser temado, man. Okay, glorificado, porque no juega juegos con su palabra. Pero también tenemos que tener cuidado de qué enseñamos, asegurando que estemos firmes en nuestro entendimiento. Y si no, pues no enseñar esa cosa en particular, estudiarla, entenderla, y luego cuando estés listo, enseñar cosas más profundas, man, la carne. Okay. Pero el Señor nos va a dar, como está escrito, la sabiduría y el entendimiento será la estabilidad de nuestros tiempos. Va a ser lo que nos va a mantener firmes y estables cuando toda la mierda pegue el abanico, y cuando empecemos a ver el terrible juicio que el Señor va a estar trayendo a los 2/3, man, especialmente los que se conocen ser israelitas, man, el otro remanente. Ok. Próxima escritura. Ok, primer Pedro 4, empezando en 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, Israel. Okay. El juicio va a comenzar con Israel, con los que se conocen ser israelitas. Okay. La angustia de Jacob y toda la mierda pegando al abanico va a afectar a estos primero y terriblemente. Y aunque nosotros también tendremos que pasar por tribulación, aflicción, sufrimiento, la prueba no va a ser como con estos, porque el Señor va a estar con nosotros, nos va a soportar milagrosamente, alimentándonos milagrosamente entre medio de nuestras pruebas, okay, en balance. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Yahweh Shemashai? Y la respuesta es destrucción, man. Después de recibir su juicio tormentoso y terrible. Por eso es extremadamente necesario en los últimos días mantenernos humildes, man, y continuamente arrepintiéndolos en nombre de Yahushua. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Okay. Próxima escritura. Por eso el Señor escribió esto. Isaías 1:9. Empezando en 9. Dice, este es el otro remanente, el remanente del Señor. Si el Señor Yahweh Bashemesha de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, que la elección, ¿okay?,
como Sodoma habríamos sido, y como Gomorra habríamos sido, destruidos en fuego. Esto es el juicio que recibirán los 2/3 de Israel, incluso y especialmente, en este caso, los que se conocen ser israelitas. Van a ser juzgados juntamente con Esaú, las otras naciones, con los sodomitas, que es apropiado porque literalmente dentro de ciertos de estos grupos, como acabamos de ver esta semana, promueven a tal perversidad como en Sodoma y Gomorra, relaciones en el ano, adulterio y la profanación del sábado, príncipes de Sodoma, oíd. No, es todo en eso. Es todo en eso. Próxima escritura, Colosenses 3. La mentalidad que deberíamos de tener, de Colosenses 3, empezando en versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Yahweh Bashem Shai. El balance. Caminamos humildemente en el temor del Señor, pero también con la confianza que el Señor está con nosotros. Vestíos pues como la elección, santos, separados, amados y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Estas son las características de un siervo del Señor, un miembro del remanente del Señor, que son cosas que nos deberíamos de tratar de sinceramente guardar en nuestras mentes, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. No promoviendo tomar revancha y venganza contra tu hermano por ofensa, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere pleito contra otro, así como Yahushua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya está escrito. Para el que perdona, él será perdonado. Dentro de un límite, dentro del cuerpo. Y en ciertos otros casos fuera del cuerpo, con israelitas en el mundo, van a haber tiempos donde vamos a tener que sufrir injustamente, esperando que el Señor sea el cual recompensará a tales individuos. Mente siempre debería de estar en el balance, porque igualmente van a haber tiempos en donde posiblemente tendremos que defendernos, pero si nos mantenemos en el espíritu, siempre vamos a poder juzgar espiritualmente, y en eso el Señor estará con nosotros, en todo, incluso en los tiempos en donde en donde viene el tiempo para defender. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, que es el vínculo de la perfección, y la paz del Señor gobierne en vuestros corazones, a la cual también sois llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. El cuerpo de Yahushua, el tabernáculo de David, el templo del Señor espiritual, a cual esperamos ser parte dentro de esta llamada, porque como está escrito, muchos son llamados, pocos son escogidos. Por esta razón deberíamos de mantenernos humildes y llenos de acción de gracia, agradecidos. Última escritura, con esta la vamos a concluir. Jeremías 31, empezando en 7. Hasta 9, y con esta la vamos a concluir. De nuevo, esta es la mentalidad que deberíamos de tener, cuál va a tener el remanente del Señor. Porque ya leímos de la mentalidad del remanente, cuál no es del Señor. Esta es la del Señor, que dice, porque así ha dicho Yahweh Bashem Shai, cantad con júbilo por Jacob,
Dad voces de júbilo entre los principales de las naciones. Publicad, alabad y decid, oh Señor, Yahweh Bashem Yahushai, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. De nuevo, son los cuales el Señor nos ha dicho preocuparnos y inquirir. Okay. Él mismo nos ha dicho ahí, no te preocupes y no preguntes por los que van a perecer, sino de los cuales van a ser salvos, man. Okay. Los cuales son como nosotros, de la misma mente, del mismo espíritu, del mismo cuerpo. He aquí los traeré de la tierra del norte, que es Norteamérica, Babilonia, okay, y las Américas, y de los 4 rincones. Dice, y los juntaré de los términos de la tierra, y con ellos ciegos y cojos, la mujer encinta y la que da luz juntamente, volverá ahí. El remanente, el tercio. Muchos cuales van a, tener sus aflicciones en el cuerpo, por el Espíritu Yahweh van a ser sanados. Algunos por ciertos de nosotros, con hechos milagrosos, ¿no? Como el Señor nos ha dicho, lo que Él hizo en la carne cuando caminó en la tierra, haremos nosotros y más. Poder espiritual, ¿no? Para hacer milagros, para sanar. Okay. ¿Dónde está? Dice 19, con llanto vendrán, con súplicas los guiaré. Esta es la mentalidad del remanente del Señor. Mira la diferencia. Con llanto vendrán, y con súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, las aguas vivientes, man. Okay. Por camino derecho en el cual no tropezarán. Man. Vamos a ser guiados por el Señor. No vamos a ser abandonados, man, sino guiados, protegidos, alimentados. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín. Es mi primogénito. Okay. Porque entendemos que Efraín fue el que, el primogénito. Pero, la bendición de ser la cabeza fue dado a Judá. Pero, todos somos israelitas al fin del día. Y el remanente va a ser de todas las tribus, como leemos en Apocalipsis, 12,000 de cada tribu. Okay. Y en el reino va a haber va a estar establecido el rango. Okay. Y el gobernamiento de Israel, la elección va a ser de nuevo de todos los tribus. Okay. Pero este es el espíritu en que van a estar, cuando regresen al Señor, especialmente como leemos, los que serán levantados en la 11ª hora, porque como está escrito también, nuestra gente serán disponibles en el día de nuestro poder, en viendo que el Señor nos va a dar y nos ha dado poder espiritual, van a venir, como leímos aquí, con llanto, con súplicas, en humildad, queriendo ser, necesitando ser sanados, y en eso creyendo y siendo convertidos al Señor. Okay. Pero es algo que tuve en mi espíritu, espero que fueran edificados. De nuevo dando toda gloria, honra y alabanza. Shalom.